con el segundo bloque. Arrancamos el segundo bloque y en este segundo bloque tenemos la visita de dos personas que nos van a estar charlando de temas muy interesantes. Charlando, conversando. Vamos a sacarnos dudas, justamente lo que estábamos hablando recién, de un tema que no tenemos ni idea y justamente estaría buenísimo. Tenemos a Candela y a Franco. Se me cortó la transmisión. Candela y Franco, psicopedagoga y psicólogo, que nos van a estar charlando. Chicos, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes por venir. Estaría buenísimo que se haga una introducción de lo que vamos a hablar hoy día para que la gente sepa que el nombre es... Neurodiversidad en las escuelas. Bien, ¿qué es la neurodiversidad en las escuelas? ¿Qué es la neurodiversidad? Bueno, un poco nosotros preparamos este tema teniendo en cuenta el receso invernal en las escuelas, como para que también sea un espacio de reflexión en todos los docentes. Y bueno, la mirada parte de que todos somos diferentes y que todos tenemos una manera de procesar la información distinta, entonces brindarles herramientas y contarles un poquito esto, de que bueno, este concepto es muy nuevo, surge también de una interrelación entre distintas disciplinas, de cómo funciona nuestro cerebro y a la vez cómo esto lo podemos llevar al ámbito escolar. Porque, bueno, más allá de que esto siempre pasó, el movimiento de la neurodiversidad y verlo desde ese término surge en el 98, lo publica por primera vez una socióloga, Judy Singer. Ella es una activista del movimiento de neurodiversidad, que lo que busca ella, o lo que dice, que las personas, las que tienen neurodiversidad, no son discapacitados, o no tienen un trastorno en sí, sino verlo desde esto, de la neurodiversidad. Son personas con un funcionamiento neuronal diferente al que tiene la mayoría. Bien. ¿Por qué diferente? Digo, porque estrictamente todos somos neurodiversos. Tenemos funcionamientos neuronales diferentes. Lo que pasa es que hay gente que quizás se corre mucho más de la norma y eso no quiere decir, es lo que nos dice esta activista, que sean discapacitados, sino verlo más desde el punto de vista, porque en realidad en la práctica es así, que la neurodiversidad se compone de un conjunto de capacidades y limitaciones. Bien. No es en sí una discapacidad. Y Okay. por ahí complementando lo que dice mi compañero, esto de que cada cerebro funciona de distinta manera para pensar, para relacionarse y también para aprender. Bien. ¿Qué beneficios puede aportar el reconocer la neurodiversidad en el aula? Bueno, por un lado la calidad educativa, siempre hablamos de que buscamos un aprendizaje significativo, buscamos que los chicos aprendan, pero la manera es, bueno, pensar cómo sería la mejor manera de aprender teniendo en cuenta la singularidad, o sea que no puedo enseñar a todos por igual, sino que cada uno va a tener una manera distinta de poder adquirir ese aprendizaje. Claro, porque la neurodiversidad nos está diciendo que todos tenemos funcionamientos diferentes, entonces utilizamos estrategias diferentes para personas diferentes. Bien. Sobre todo cuando se corren, como decía recién, bastante de la norma, entonces tenés una persona en el aula que quizás tiene cosas como, por ejemplo, una de los diagnósticos que está dentro de la neurodiversidad es la dislexia. Esta persona tiene una dificultad quizás, se ríe. El Johnny. No, pero yo es por otras cosas, porque me hice daño después las neuronas. A ver. No, pero sí, no soy disléxico, pero sí me diagnosticaron TDA en realidad. ¿Qué Sin la sería? H, sin la Exactamente, hiperactividad. TDA. Trastorno de déficit de atención. Ah, bien. Ajá. Perfecto. ¿Y cómo fue Me eso? medicaron cuando iba a la primaria. a la Sí. primaria. ¿Qué edad tenías? Y no sé, ponele, iba a cuarto, arrancó la medicación y en octavo cortó. Está Pero cortó casi buenísimo. por una decisión propia. Claro, es que está bueno lo que decís igual porque uno de los planteos que nos hacemos es que en general, más allá del tratamiento psiquiátrico, o sea, darle una pastilla a una persona que consideramos neurodiversa, no hay muchas más estrategias que se implementen en la práctica. En la teoría hay miles, y eso es lo importante. Es decir, hay miles de estrategias que en la teoría las podríamos utilizar y no se llevan a la práctica, porque darle una pastilla a alguien Es la solución mágica. Solución más. También eso, tomando esto de la solución mágica, decir que no hay una receta, que así, bueno, Claro. a ver, tengo un estudiante que tiene TDAH y bueno, hago esto. No, sino tener en cuenta lo que decís vos, de la singularidad de la persona y a partir de ahí aportar, teniendo en cuenta su funcionamiento, distintas estrategias que le permitan poder tener una educación de calidad y significativa y bueno, psicoeducar también, o sea, ver, bueno,
de qué se trata, cómo funciona tu cerebro, qué te puedo ofrecer yo como escuela para que vos puedas adquirir este aprendizaje. Una de las cosas que están buenas que dice esta socióloga que les decía recién, Judy, es que dice que a veces la discapacidad en realidad está en el entorno. Es decir, ella no es discapacitada, tiene funciones que son diferentes y si tiene un entorno que se adapte a esas funciones, ella puede desarrollarse muy bien. Claro. Por ejemplo, ahora la otra vez fui a comprar el Tadicor y han implementado una hora, que creo que son los martes a las 3 de la tarde. Para gente de con espectro autista, algo Exacto. así. Tal Condición cual. del espectro autista. Que es el trastorno o el diagnóstico en neurodiversidad más conocido, más allá de que hay muchos, pero uno es ese y es el más característico. Y bueno, y tienen esa hora. Entonces adaptás eso, es decir, que el entorno no sea el que te hace discapacitado. Sí. Claro. Que pasa mucho eso, aparte. Sí, Claro, Que entonces son no las hay barreras que música. también se Todos los dan. empleados tratan de no hacer sonidos fuertes. Las luces son mucho más tenues. claro. Zarpado. Es que está bueno porque justamente tengo un caso en el consultorio en el que la madre, una de las cosas que planteaba, que se me vino justo cuando estaba en el Tadicor, es que bueno, que uno de los problemas que tiene con el hijo es que no puede ni siquiera salir a comprar, decía. Como una cosa tan cotidiana. Y no es que no pueda salir a comprar, él sabe manejar plata, sabe elegir cosas, sabe lo que le gusta, sabe lo que hace falta en su casa, pero si va al supermercado hay muchísimo ruido y muchísima luz y es demasiada... Claro, el entorno no acompaña, Exacto. digamos. Los Exacto. estímulos sensoriales son tan desorganizados Claro. que no puede tener una adecuada adaptabilidad. Y esto en la escuela me imagino que debe ser re complicado. Más para una persona con precisamente eso, digamos, en escuela, y más cuando es escuela primaria, por ejemplo, que hay mucho niño, mucho griterío, mucha energía. Sí, sí, sí. Sí, es lo que- yo pensaba en esto que decían ustedes del pensar como docente la diversidad y las singularidades del sujeto, digamos, a la hora de que se genere el hecho educativo, que se aprenda algo. Y digo, sí, me parece genial hasta qué punto es aplicable con el sistema educativo en las condiciones en las que lo tenemos, como súper sobrepobladas las escuelas. Eso y Nada. que no todos los docentes están como capacitados quizás para acompañar a estas personas. Sí. De una. La verdad, Sí. lo que se plantea desde la educación es que trabajen con el DUA, no sé si saben qué es lo que es. Ay, no. que Es el Diseño Universal para el Aprendizaje, que lo que ofrece es que el docente tome distintas estrategias planificadas, metódicas y teniendo en cuenta como también la diversidad de los estudiantes. Entonces, a partir de ahí, planifica algo general, multisensorial, o sea, que le pueda llegar a partir de distintas vías sensoriales y que pueda contribuir al aprendizaje. Pero bueno, es una realidad lo que decís vos, que por ahí el establecimiento tanto edilicio como estructural, cantidad de alumnos, son algunos impedimentos que se ven en el sistema educativo. Otra herramienta importante para utilizar en Argentina es que está avalado por la ley, por la 27.044, que es la ley de los derechos con las personas con discapacidad, es que a partir de eso, todas las personas con discapacidad tienen derecho a recibir todas las prestaciones que requisiten. Y una de esas, por ejemplo, es la de docente de apoyo. Entonces muchas veces se utiliza que estas personas con algún tipo de neurodiversidad tengan un docente que es exclusivamente de esa persona por si hay que hacer adaptaciones que sean muy particulares. Porque la idea es que la persona esta esté en un entorno social, no que la aislemos. Entonces, de ahí buscar todas las estrategias para eso. Claro. ¿Qué es la neuroeducación que estaba leyendo recién? Dice acá cómo aplicar la neuroeducación. Y por ejemplo dice, ¿cuál es el rol entre la neuroeducación y la educación inclusiva? ¿De dónde estás leyendo eso? Internet. Mira. Por curiosidad, Estoy Mario. googleando. No me digas que sí había una caja de preguntas que yo no tenía ni idea, boludo. No, lo estaba buscando recién en internet, estaba leyendo un poquito. Un poco esto que mencionás de la neuroeducación es esta interrelación que comencé hablando de cómo, bueno, a ver, lo que sabemos de neuroanatomía, del funcionamiento del cerebro, nos puede permitir aplicarlo a la educación. O sea, al sistema educativo que conocemos como ámbito escolar. Se hace un diagnóstico de varias cosas, como por ejemplo el perfil sensorial, lo que decíamos recién, el tema de las luces, los sonidos. Hay a muchas personas que no les molesta para nada, entonces eso no podría ser un problema. Pero en general se hace un diagnóstico de esto, de discapacidades neuronales,
y a partir de eso hacer la intervención. Perfil sensorial, perfil interrelacional, entonces vos ya sabés si esta persona la podés poner en un curso donde hayan muchos chicos o no, ahí apunta. Y de paso también hacer las adaptaciones curriculares pertinentes. Porque tengamos en cuenta que en Argentina por lo menos el fin principal de la educación es preparar a los ciudadanos para que puedan vivir en sociedad. Entonces, nosotros les tenemos que dar esa oportunidad a las personas con neurodiversidad para que también puedan hacer algo, aportar lo suyo a la sociedad, porque en general quieren, como cualquier otra persona, no siempre se posibilita que suceda. Claro, y el entorno lo que hace es demostrarle o hacerle creer a la persona que no puede o que necesita estar aislado de toda esa situación o de lo que está de toda la sociedad, digamos. Exacto. Igual también teniendo en cuenta que todos somos neurodiversos, porque muy probablemente, o sea, yo aprendo, por ejemplo, no sé, hablando, capaz que aprende mirando algo, o que ella aprende desde lo práctico, entonces Sí, eso bueno. a mí en matemáticas me iba re bien, pero en lengua era un desastre. Y, Mirá, yo igual, boludo. No, en realidad eso es estaba dando un ejemplo. A mí al revés, en lengua Ah, me mirá. iba re bien, en matemática era un desastre. Estás dando mi ejemplo entonces. Estoy dando un ejemplo. Ojo con me los estaba acordando ejemplos un que amigo, me acuerdo que dijo que será vos. Bueno, y algo también de lo que dijo él recién, el perfil cognitivo va a ser sumamente importante para ver qué adaptaciones hacemos, o sea, qué ajustes, si los ajustes son significativos, si se modifica contenido en el caso de que haya una discapacidad, o si son de acceso, que en realidad ahí lo que vamos a modificar es esto del entorno, para que el entorno pueda enriquecer el aprendizaje. Entonces, bueno, a ver, si no está aprendiendo con un texto, voy a darle un video, Claro. voy a hacerle algún juego. Sí, probar formas distintas. Exacto. Sí, que eso está clarísimo. De hecho, creo que todos lo sabemos. No todo el mundo aprende de la misma forma. Es decir, Exacto. justo lo que hablábamos recién. A mí me va a quedar mucho más si algo lo veo en imágenes o en videos que si lo leo, por ejemplo. Claro. Tal cual. Sí, y eso, el tema de las tecnologías ha demostrado ser una ventaja enorme. Me imagino. Enorme, sí, sí. Y que todavía hoy cuesta incorporarlo en el colegio. No- Y eso que las edades o los chicos están muy acostumbrados a estar Sí. con el celular o la computadora. Yo tengo mi hermana que tiene 10 años y está todo el día con el celular, que es algo que mis viejos ahora en este momento están pero muy arrepentidos de haberle dado tanta libertad para tenerlo tanto, porque ahora, por ejemplo, si no lo tiene, sufre. Entonces, digo, por ahí quizás la tecnología, como decías vos, puede ayudar mucho en la escuela, ya que hoy en día los niños están todos prácticamente conviven con el celular o con algún aparato tecnológico, digamos. Sí, además que muchas veces, por ejemplo, en el caso del TEA, muchos tienen otras condiciones. Por ejemplo, que tienen motricidad fina reducida. Entonces no pueden escribir o escriben de manera Claro. muy desprolija. Pero eso no quiere decir que no sepan leer y escribir. Claro. Sino que es un problema de motricidad. Entonces le das una computadora y el chico o la chica anda re bien. Claro. Era cuestión de darle una computadora. Pero muchas veces es difícil incorporarlo eso en el colegio. Y más en el este. Ay. Yo tuve la NEDU del gobierno, Yo también. pero no me dejaban usarlo, no sabía. Pero no, igual yo, aparte yo lo digo por por los profesores o la calidad de profesores. Digo Sí. calidad, que suena medio, pero... Ojo con lo que estás diciendo. Sí, sí. Pero en el sentido de que hay gente grande que está dando clases y la gente grande que está dando clases tiene una Hay forma dinos, de ser... dinosaurios. Sí, Hay gente que se muy limita al bien. PowerPoint y para contar. Sí, no, hay gente que no. Igual, ojo, que Igual yo, a yo veces trabajo también, trabajo en una cosita, trabajo en varias escuelas del centro, en algunas de renombre, Sí. y es re complicado incorporar una computadora, es re Imaginar. complicado hacer una adaptación. Olvídate. Imagínate Sí, sí. en buen Olvídate. orden. Yo a mí me pasa con la escuela igual, lo largo para que lo debatamos si quieren, que hay cosas que me pongo a observar la tecnología, me pongo a observar los avances y el desarrollo que se plantea de acá a 5 años nomás. Y digo, hay cosas que ya está, no la enseñemos más, ¿entendés? sí. Enseñemos habilidades sociales, eduquemos emocionalmente y para el cuidado y la salud de la persona y de la sociedad. Y está, y aprendamos a usar la tecnología, digamos. Sí. A un chat GPT le preguntás cualquier cosa hoy en día y tenés acceso. Entonces, Sí, sí. ¿para qué vamos a perder tiempo? Claro, pero viste que hace rato se está planteando que la educación se tiene que enfocar ahora en cómo buscar y filtrar información, porque la información está toda Está. ahí. Hay que aprender a filtrarla, porque de repente vos agarras Google, porque tenés una pregunta cualquiera, te metes al primer enlace Y no sabés y si- según vos ya aprendiste todo de algo y andás a ver quién escribió eso. Sí, o si la buscas y la redactás de cierta forma, sugestionás al buscador a que Sí. busque lo que estás
Lo que Tal vos que cual. estás pidiendo, digamos. Tal Y cual. también tomando lo que dijiste recién vos del papel del docente, en realidad el docente, tanto como nosotros como profesionales, somos los que tenemos que todo el tiempo estar actualizándonos y buscando distintos recursos y dedicándole tiempo, y por ahí también va a depender de la profesión y de la Claro. vocación que tenga Exacto. cada uno. Yo tengo una anécdota que es, un día me acuerdo pidiéndole a la seño que me corrija la carpeta, porque tenía que llevarla a mi vieja la primera vez que le iba a llevar una psicopedagoga, para ver qué pasaba, ¿entendés? No estaba haciendo ¿Qué estaba nada. pasando? No estaba haciendo nada, señor. Y me acuerdo que la seño corrigiéndola así como muy de mala gana, pues le dije toda la mañana me la corrigiera, se acordó los últimos 10 minutos, se puso a corregírmela y me dice, ¿a dónde te van a llevar? Le digo, a una psicopedagoga. Y me dice, ¿para qué le vas a hacer gastar plata a tus papás? Dice, si vos no haces las cosas porque sos vago. Sí, sí. Bueno, No mira, sabía. con ese ejemplo. La boludo. seño. Y yo también por lo que... Y ahí yo me di mal. No, vale, no te pongas mal, no llores. Bueno, ahí tenemos también esto que mencionábamos de la importancia de contemplar las habilidades y reforzarlas y fortalecerlas, de la autoestima. Si es que hay habilidades. Y de la empatía, mínimo, ¿viste? Raquel? Mínimo no te tener pido que empatía. sepas lo que es la neurodiversidad, te pido solo que tengas empatía, que no me digas esto. Claro. Claro, boludo, es es tener terrible. empatía, Espero que no solamente. hayan docentes así ya laburando. Silencio incómodo. ¿Estás seguro? Ruido más. Sí. No, sí, realmente eso creo que desde el lado de plantearlo como metodología aplicable me parece genial y me parece que hay que tenerlo totalmente en cuenta a la hora de pararse adelante, lo hablo como docente, ¿no? Adelante de un grupo de estudiantes, contemplar que existen diversas formas de que cada uno aprenda, entonces agotar instancias. Me pasa de escuchar gente diciendo, no, es que no estudian, por eso no aprenden, y les planteas otras formas o otras metodologías de estudio también de eso, y se logra, o los que no lograban lo terminan logrando, y digo, genial, pero sí me termina pasando eso, digo, en un grado de primaria donde tengo 25, 30 estudiantes, se me hace como difícil, digamos, aplicarlo como al 100. Obviamente que la idea es como ir buscando herramientas e ir aplicándolo y que va a llevar un tiempo también la aplicación de esto, porque es bastante nuevo también lo que se plantea. Sí, por eso hablaba recién de la función del docente de apoyo y que es un derecho y que eso una obra social o el Estado debe aportarlo obligatoriamente. Porque se Y entiende. acompañantes terapéuticos también, También. ¿o no? Sí, sí, De sí. una. Igual también tener en cuenta esto de que hay mucho, o sea, de que todos nos vamos complementando y vamos enriqueciéndonos en el aprendizaje. Entonces, si por ahí a un compañero que es más visual le sirve un pictograma, yo puedo utilizar el pictograma para organizar las actividades que proponga, siempre teniendo en cuenta esto, que tenga como un inicio, que proponga algo con el cuerpo, para que no sea todo lápiz y papel y que Claro, estén que sea más sentados dinámico. escribiendo Sí. con una carpeta gigante, Claro, sino que sí, sí. tenga como ese dinamismo también de poder vivir el aprendizaje. Que no haya- sea- Claro, Exacto. que hayan como muchos métodos para aprender, lo que decías recién, pero también para expresar el aprendizaje. Porque muchas veces, como decíamos recién, la neurodiversidad está como en un espectro muy amplio. Hay gente que incorpora muy bien, pero no lo puede expresar. Entonces existen herramientas como es la comunicación aumentativa, que hablábamos recién con Cande. Es decir, darle otras herramientas para comunicar lo que sabe. Un pictograma, una computadora para que lo escriba, que lo haga en soledad en un video, porque quizás es más ansiedad social, entonces no te lo puede decir a vos, pero lo puede decir en soledad. Claro. Entonces que si le vas a tomar una evaluación, dejarlo que lo haga solo, que te lo muestre en un video. ¿Cuál es el problema? Claro. De una. Y también en relación a lo que decían de los docentes que por ahí no están preparados, la apertura con el equipo tratante, en el caso de que haya una discapacidad, por ejemplo, que puedan trabajar en equipo y que en realidad lo que Sea vos un laburo sabés complementario, aporte, claro. lo que Claro. sepa, lo que trabaja el psicólogo aporte, lo que trabaja el psicopedagogo y que veamos la integridad. ¿Hay un gabinete psicopedagógico o algo así en las escuelas primarias y secundarias? En las secundarias sí, ahí está el SOE, que es el Servicio Educativo Escolar, pero en las primarias no hay un servicio así como servicio. En realidad lo que hay es un equipo de supervisión que es encargado de un montón de escuelas. O sea, hay un psicopedagogo para Imposible. 17 escuelas, por Qué ejemplo. bajón. Sí, sí, en el Siendo ámbito... generosa.
Lamentablemente todavía tenemos que hablar de una brecha enorme entre lo que es el ámbito público y el privado. Sí. Que he trabajado en ambas experiencias y realmente en general en el privado hay un gabinete que está en el colegio y hay una psicóloga, un psicólogo, una psicopedagoga, un psicopedagogo, como sea, pero hay y están ahí y van varias veces a la semana. En cambio en el ámbito público No, es imposible. sí. Es muy difícil. Sí, sí, por eso es importante, es más, o sea, tanto como la Organización Mundial de la Salud, como también el Ministerio de Salud de Argentina, reconocen que para estos casos es fundamental un trabajo interdisciplinario. Tiene que existir psicólogo, psicóloga, el psicopedagoga, neurólogo, psiquiatra, que haya muchos profesionales apoyando la educación porque, como decía recién Johnny, es sumamente complicado aplicarlo esto, que un maestro aplique esto. Que de repente le digan a un maestro, vení, tenés esta persona con TEA, por ejemplo. Es complicadísimo también Claro. para el maestro, digamos, que le traigan eso de una y que sea todo tan... O sea, se necesita una preparación, supongo, Sí. me imagino, para estas cosas. Sí, También sí. se necesita ser muy flexible y Claro. abierto a nuevas Claro. propuestas, porque por ahí está un pensamiento más rígido. Yo digo, no, yo doy la clase así. Si te Claro. gusta bien, si no... Y no vamos a tener la apertura de que ese aprendizaje sea significativo. Sí, hay una cosa que la plantea Esteves, que es una psicóloga peruana, y dice que lo que fomentamos es un aprendizaje, no un entrenamiento. Claro. No es decir, bueno, aplicamos este entrenamiento para leer, que es exactamente igual para todos, y lo tenés que aprender así o nada. Claro. No, queremos que aprenda a leer y ahí tenemos que buscar estrategias. Claro. Sí, sí. Otro caminito para llegar al mismo fin, digamos. Bueno, vos me habías contado una experiencia hace mucho, mira, me estoy acordando ahora, cuando dabas clases en esa escuela en reducción, creo que la reducción o el Carrizal, En el Carrizal. que tenías un chico que te contaban las maestras que era como en todas las otras materias le iba Era un mal. desastre, una. Y en la tuya... Era un genio. Era un genio. El músico. El músico. Claro. Termina pasando, en realidad, eso, en la... Yo, por ejemplo, que daba materias artísticas, música. El que es un genio en las materias artísticas, vos preguntás en lengua y matemática y es un desastre. Es un desastre, boludo. Suele pasar, suele haber una relación ahí. No he investigado, es... Y que por ahí Está también vos interesante. estás utilizando la creatividad para también lo que a él le interesa para llegar al aprendizaje. O sea, él sabe que con vos puede expresarse por ahí o puede tener ese espacio para... Claro. A mí, por ejemplo, que tenía déficit de atención, según alguien que me lo diagnosticó, un neurólogo, me pasaba que mis viejos no podían creer porque yo no hacía nada en la escuela, pero estudiaba guitarra, por ejemplo. A los 6 años empecé a estudiar guitarra. Mirá. Y realmente parecía que era como un niño prodigio, digamos. Tocaba bien, a los 8 años ya tocaba muy bien la guitarra. Y le dedicaba mucho tiempo a eso, jugaba a la pelota, me encantaba, le dedicaba una bocha de tiempo. Y era súper aplicado y vivía haciendo inventos y cosas. De hecho, laburaba sin saber que laburaba. Y hacía inventos o giladitas así, las vendía en la escuela. Hacía guita. Sí. Bueno, muy Y- probablemente si esos profesores hubieran tomado ese interés tuyo para poder enseñarte, hubiera enriquecido, digamos, tu aprendizaje y te hubiera generado motivación, que es algo Claro. que también... Olvídate. También me imagino que tiene que haber un apoyo de parte de los padres, ¿no? Para estas Sí, cosas, sí. porque también si existen padres con un pensamiento muy rígido, supongo que también va a ser muy complicado, porque aparte de esa edad no tenés un poder de decisión como para ir y plantear, che, Esto me está costando realmente. si En te lo principio- dicen tus viejos y te lo dicen los maestros, y bueno, Sí. tengo que hacerlo así, lamentablemente, y terminás pensando que sos un garrón, digamos. Muchas veces, en principio, el trabajo es con los padres. A veces se les hace hasta difícil aceptar que quizás su hijo tiene un Claro. diagnóstico. Y si, Ya empezamos mal, porque si lo toman, si desde el principio toman que está mal eso, me imagino que después va a ser más complicado todo. Está buenísimo porque ahí empieza el trabajo, en decirle, che, esto no está mal, solo que Reconocerlo. hay que hacer algunas cosas. Exacto, sí, sí. Y en general, bueno, no siempre, pero muchas veces hay que trabajar primero con los padres para después intervenir con el niño, niña, sí. Genial. Sí, a mí eso me pasa que después de grande, por ejemplo, me cuestan mucho las reglas gramaticales. Por Ajá. ejemplo, si es una palabra grave y termina en ta, 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 Ni ta, lo tengo lleva en tilde. Bueno. Señor, Algo en relación a lo que decís vos, la importancia, o sea, que sepan para qué están estudiando lo que están estudiando, Claro. es sumamente importante. Vos lo dijiste al comienzo, decís, bueno, pero ¿y para qué hacemos esto?
es uno de los pilares. ¿Dónde voy a usar el binomio cuadrado? El factoreo, los casos de factoreo. Claro, bro. Y de grande yo me di cuenta también que cosas que no sé para qué las estoy haciendo, primero, no las aprendo. Las cosas que logro aprender, si no las aplico en un lapso de un tiempo o prolongadamente en el tiempo, las pierdo. Se me fue el conocimiento. Sí, Solo sí. se me queda lo que voy aplicando. Claro, es que eso es lo que decíamos desde el principio. Estrictamente todos somos neurodiversos. Y una de las cosas que planteamos de acá es que tenemos que trabajar desde las capacidades para fomentarlas. O sea, si alguien hubiera, lo que decíamos recién, fomentado su habilidad musical desde antes, quizás serías mejor, John. Seguramente. Quizás no estarías acá Tengo- y estarías viajando. Estarías Puedo ser hablando mucho mejor con si nosotros. Sí. No, pero sí, trabajar desde ahí, porque como decía recién, trabajamos para educar ciudadanos que puedan aportar lo suyo. Y que además ese apoyo es algo que necesitamos todos. Muchas veces nosotros nos encontramos, cualquier persona, en un momento de su vida en la que no sabía qué hacer, qué estudiar, en qué trabajar. Y bueno, y ahí necesitas un apoyo. Es exactamente lo mismo. Y también tener en cuenta de que todos somos únicos y irrepetibles y que cada uno va a aprender de forma diferente y esto mismo que pasa en la escuela va a pasar en todos los contextos De una. por nuestro funcionamiento. Y les hago una pregunta, por ejemplo, docente, si nos está viendo algún docente. Veo un alumno que le cuesta o que no está entendiendo cómo yo estoy explicando, como pasos a seguir. Primero informarlo, hacer una derivación, probar con otra metodología directamente. En principio, si hay gabinete psicopedagógico, el gabinete. Vas y lo planteas ahí. Y el gabinete es el que se va a encargar de activar el protocolo. Es decir, bueno, vení, te tomo. Hay test que son muy rápidos que se toman en el momento para ir como un primer diagnóstico o detectar alarmas. Decir, acá hay algo extraño. Si no hay gabinete, que suele suceder bastante, y tenés que ir a la directora o a los padres para poder plantearlo con los padres. Mirá, estamos observando esto. Por eso está bueno también que los maestros conozcan, aunque sea por encima, decir esas alarmas. Es decir, no se relaciona con los amigos o con los compañeros y cuando lo hace de manera incorrecta, es decir, de manera agresiva, por ejemplo. O llora de la nada, o no puede aprender a leer, o le cuesta las matemáticas, lo que sea, esas alarmas para decir a los padres, che, mirá, llévalo a un psicólogo, por ejemplo, a una psicopedagoga, para que haga un diagnóstico. Ese es como el protocolo a seguir. Sí o sí, primero el gabinete, después los padres. Y como resumen también poder replantearse él como docente, bueno, a ver, la escuela que está haciendo para que él pueda llegar a ese aprendizaje, qué le interesa, qué es lo que hace, qué estrategias yo puedo aportar. Y bueno, si ya opté todos mis recursos, bueno, decir, si activo la otra vía y hago una interconsulta. Sí, y eso de los maestros y también para los padres, claro, los padres que pasan tanto tiempo. Por ejemplo, en el TEA muchas veces la detección temprana es más fácil que en otras neurodiversidades. Por ejemplo, la discalculia, que es la dificultad para sacar cuentas, o quizás un 2 más 2. Qué lindo nombre que tiene, boludo. Muy me lindo dibujó una nombre. sonrisa así Sí, cuando sí, lo te escuché. vi. Perdón. Perdón, está estupidísimo la acotación que hice. No, está Pero muy perfecto acertada. porque cada Me vez que la alegró el digo día, lo pienso. boludo. Me alegró Es muy el día, acertada, boludo, yo esa pensé lo mismo. palabra. Hermoso. Bueno, eso que lo vas a notar recién en el colegio. Uy, digo. y con las matemáticas encima, cómo te juzgan si no sabes. Uf. Me acuerdo con las tablas. Uy, qué feo, manera de Dios. sufrir. Qué manera de Es el tomar primer separador entre los burros y los que saben. el primer separador entre los que saben y los que no saben. No, este es burro. Bueno, ahora Sí, por sí. ejemplo con el tema de las tablas se utiliza mucho la tabla pictagórica para que directamente, o sea, de forma espacial pueda él encontrar y ver la relación del concepto. O sea, ¿qué es Claro. multiplicar? Claro, Es que una entienda suma qué es. reiterativa del Claro. mismo número. Porque a mí me pasó de chico estudiar las tablas de memoria, Sí, chicos. no sabiendo qué es lo que estaba haciendo, sino sabía que 2 por 5 era... Claro, si yo no le Ah, encontraba no la se lógica, sabía. a mí me No se pasó al acordó. revés. Yo sabía la lógica, pero no me daba paja estudiar la memoria, ¿entendés? La podía sacar. Si me dabas 2 segundos, yo te la sacaba. Claro. Entonces eso. Y a mí me pasaba, por ejemplo, tengo recuerdos de encontrarle lógica a las cosas. Tengo recuerdo de en jardín o primer año decir por qué las vocales y las consonantes se separan. Y me di cuenta a esa edad que las vocales no podés escribir cómo suena fonéticamente. Las consonantes sí. Ujú. Al Y revés. lo caché así de pequeño. Y me acuerdo y digo, qué loco, boludo, siempre flasheo con esas. Pero siempre, por ejemplo, a mí lo que aprendí es que
aplicando o utilizando o encontrándole la lógica, se queda. Sí, sí, y es lo que se llama aprendizaje significativo. Lo llevamos a la práctica muchísimas veces y es eso, y muchas veces el apoyo o andamiaje que tenés que hacer con estas personas es eso, es decirle, bueno, esto lo estás aprendiendo para esto. Claro. Darle un significado a eso, si no es aprender de memoria y a la mayoría de la gente le da paja. Realmente es una De paja. hecho, ningún Sí, profe, sí. cuando te dicen factoreo de no sé qué, Sí, en nadie se acuerda de matemática, eso. No. vos le decías al profe, che, pero profe, ¿para qué lo voy a aplicar a esto en la vida? Y no te responden. Voy a aprenderlo. ¿Para Lo tienen qué? que aprender, es lo que te dicen. Lo tienen que aprender. Igual esto también tiene relación con lo que dijimos de los 3 pilares que eran sumamente importantes en el diseño universal para el aprendizaje. O sea, saber que tengo que plantear diversas estrategias, saber que le tengo que dar una motivación, o sea, decirle para qué le sirve, y saber que me tengo que estar replanteando todo el tiempo el qué hacer, funciona, no funciona. Claro. Entonces La autocrítica, autoevaluación docente exacto. permanentemente. De Para una. eso hay que tener vocación, justamente. Porque si existen profesores o maestros, si no te replanteas las cosas como profesor o como maestro, es porque realmente decís, porque existen muchos maestros que van a trabajar y dicen, yo trabajo de esta forma, lo hago de esta Sí, le forma. daría lo así". mismo lograr ahí o en Le- una oficina o... Claro, no sé. le haría lo mismo. El tema es tener un trabajo, digamos. Sí, sí, y lo de la vocación igual bueno, es para todas las profesiones. Incluso estar acá, o sea, si te gusta esto, vas a venir con otra onda. Claro. Es- Sí, sí. Sí. Bueno, perdón, vamos a tratar de venir con más onda la próxima. Disculpad. No, ustedes tienen mucha Gracias por la onda. crítica. Sí, bueno. Bueno, chicos, un placer que hayan venido. Me voy con una bocha de datita. Joya, porque soy docente, aparte. Para Y aplicar. nada, queda el bloque guardado, entonces vamos a dejar data a disposición de quien la necesite. Bueno, de paso los invitamos a seguirnos en las redes sociales, Psicoinvestigación, así que Genial. Ahí pueden siempre seguir. todo, siempre presente los chicos. Y Siempre muchas al pie gracias del por el cañón. espacio. Así Bueno, es. y espero que vuelvan o va rotando Se el va equipo, rotando pero ahí. espero que nos podamos volver a ver. Y nada, siempre se agradece la información, las ganas de compartirlo y el viaje y todo, porque sabemos que son del este, así que muchas gracias por venir, chicos. Bueno, y gracias Bueno. para ustedes también. La verdad que un gusto. Si se puede, volveremos porque está muy bueno. Le ponen muchísima onda. Dale, gracias. Bueno, gracias chicos. Bueno, nos vamos a una tandita, Pipi, con una musiconi y ya volvemos con los invitados del último bloque.